Hoy no vamos a hablar de una enfermedad concreta. No vamos a hablar de diabetes, ni de hipertensión, ni de depresión. Hoy vamos a hablar de la raíz, de aquello que está debajo de casi todas las enfermedades crónicas que los médicos ven cada día en la consulta, nosotros aquí en la farmacia y vosotros incluso en vuestra familia. Porque el error más grande que ha cometido el sistema es tratar etiquetas, pero no tratar las causas. Te ponen la etiqueta de tienes diabetes tipo 2, tienes hipertensión, tienes colesterol alto y la solución casi siempre es la misma. Pastilla para el azúcar, pastilla para la tensión, pastilla para dormir, pastilla para el dolor de las articulaciones y al final pues llegas a los 65 o 70 años con 7, 10, 12 medicamentos encima de la mesa cada mañana. ¿Te suena, verdad? Hoy quiero que hagamos justo lo contrario, ir hacia atrás, hacia el origen, hasta ese momento en el que tu cuerpo y tu entorno dejaron de hablar el mismo idioma. Quédate porque al final te voy a dar 10 palancas muy concretas para empezar a alinear de nuevo tus genes con tu estilo de vida y reducir así el riesgo de muchas de esas enfermedades que hoy damos por inevitables. Me gustaría empezar con una idea sencilla. Tus genes son de Homo sapiens versión campo y cueva, pero tu vida es modo supermercado 24 horas, más sofá, más pantallas. Tus genes se diseñaron para comer con poca frecuencia y comida real, para moverse muchas horas al día, para dormir cuando se hacía de noche y levantarse con la luz, y para estar en contacto con la tierra, con animales, con el frío, el calor y el sol. ¿Y qué les estamos dando ahora? Pues comida ultraprocesada, que aporta calorías pero casi ningún nutriente. Comida disponible 24/7. Desayunamos, picamos, comemos, merendamos, cenamos y luego algo viendo una serie. Luz artificial hasta las 12 de la noche, pantallas pegadas a la cara, dopamina disparada hasta el momento de intentar dormir. Un cuerpo hecho para caminar y cargar peso lo tenemos sentado 8 o 10 horas al día. Y el aire y el agua contienen cosas que nuestros genes no han visto en millones de años. El resultado es sencillo de entender. Tus genes siguen configurados para un mundo y tú estás viviendo en otro completamente distinto. Eso se llama desajuste evolutivo. Y ese desajuste es probablemente la raíz real de la mayoría de las enfermedades crónicas. La medicina moderna hace muchas cosas bien. Salva vidas cada día. Los antibióticos, las UCIs, la cirugía, son milagros modernos. El problema es el modelo de manejo de las enfermedades crónicas. Esperamos a que el problema esté muy avanzado. Le ponemos una etiqueta como diabetes, hígado graso, artrosis, EPOC, y entonces intentamos apagar síntomas con medicamentos. ¿Y qué pasa cuando tapas síntomas sin cambiar el entorno que los causa? Que el cuerpo se queja. Efectos secundarios, más pastillas, más interacciones. Eso que se llama polimedicación. Personas mayores con 8, 10 o incluso 15 medicamentos al día. No estoy diciendo que no tomes medicación. Lo que estoy diciendo es, si solo miramos la punta del iceberg y nunca miramos el hielo que hay debajo, siempre llegamos tarde. Por eso, este vídeo no va de tu diabetes ni de tu colesterol, sino de todo lo que ocurrió muchos años antes. Aquí viene otra idea clave. Los genes cargan el arma, pero el entorno la dispara. Puede que tengas genes que te predisponen a autoinmunidad, intolerancia a ciertos alimentos, problemas de inflamación, dificultad para activar la vitamina D o dificultad para eliminar ciertos tóxicos. Pero esos genes, en un entorno tipo abuelos de pueblo, con comida real y sencilla, sol, trabajo físico, pocos ultraprocesados, probablemente
no se manifestarían nunca o lo harían mucho más tarde. En cambio, esos mismos genes, en un entorno de mucho azúcar, harinas refinadas, aceite de semillas en todo, cero sol, muy poca vitamina D, dormir mal de manera crónica, nada de movimiento y un exceso de tóxicos, se convierten en una tormenta perfecta. Por eso, más que obsesionarnos con mis genes son malos, tiene más sentido preguntarnos: ¿mi estilo de vida se parece a lo que mis genes esperan? ¿O estoy pidiendo a mi cuerpo algo para lo que no está diseñado? Y ahí entran las palancas que sí puedes tocar. No puedes cambiar tus genes, ni yo los míos, pero sí podemos cambiar el escenario donde esos genes se expresan. Te voy a dejar 10 palancas muy concretas. No hace falta hacerlas perfectas todas, o incluso no todas a la vez. Empieza por una o dos y ves sumando. La primera: luz por la mañana y menos luz por la noche. En la primera hora, tras levantarte, sal a la luz natural, aunque esté nublado. No hace falta mirar al sol. No se te ocurra. Solo hace falta estar fuera. Por la noche, la jugada contraria. Baja la intensidad de las luces 60 o 90 minutos antes de dormir y usa menos pantallas pegadas a la cara. Tu reloj interno se resetea. Dormir mejor no es un lujo, es un tratamiento de base para todo. La segunda: una ventana de comidas más corta y menos picoteo constante. Tus genes no entienden lo de comer 7 veces al día. Prueba algo sencillo. Deja 4 horas sin comer antes de irte a dormir y concentra tus comidas en una ventana de 8 o 10 horas. Por ejemplo, pues entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. No hay que obsesionarse, pero solo con eso bajará el pico de insulina, descansará el tubo digestivo y muchas personas notan menos inflamación y mejor energía. La tercera: ultraprocesados fuera de casa. Es una regla simple. Lo que no está en tu casa, no te lo puedes comer a las 11 de la noche. Galletas, bollería, refrescos, snacks, helados industriales. Reducir esto ya es media medicina. Llena la despensa de verduras, fruta entera, proteínas de calidad como huevos, pescado, carnes, legumbres bien cocinadas y grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos o el aguacate. La cuarta palanca: fermentados y microbiota contenta. Nuestro sistema inmune se entrenaba con tierra, animales y comida fermentada. Hoy tenemos mucho desinfectante, mucho antibiótico y muy pocos fermentados. Ideas fáciles: un poco de yogur o kéfir sin azúcar, algo de chucrut, encurtidos, la kombucha, poco azucarada y más fibra de verduras y legumbres. Tu microbiota es parte de tu sistema inmunitario. Si la cuidas, baja la inflamación silenciosa. La quinta: el músculo como órgano antidiabético. Ya lo conté en otro vídeo. El músculo es un órgano metabólico. Tener más músculo mejora la sensibilidad a la insulina, protege frente a caídas y te da reserva para cuando llegan las enfermedades. No hace falta un gimnasio de lujo. Sentadillas en una silla, subir y bajar escalones, flexiones apoyando las manos en la pared, 2 o 3 días por semana, 15 o 20 minutos de ejercicio. La sexta: moverse después de comer. Un truco simple que puede cambiar tus glucemias. 10 o 15 minutos de paseo después de la comida. No es para batir récords, es para decirle al azúcar en sangre que no se quede flotando, que entre en el músculo. Si trabajas sentado, ponte alarmas cada hora. Levántate, mueve las piernas y da unas vueltas. La séptima: naturaleza y tierra, pero de verdad. Tus genes se criaron entre árboles, montañas, ríos y tierra. Intenta pasear en un parque, el monte o la playa 3 veces por semana. Y si tienes huerto, macetas o jardín, trabaja con la tierra de vez en cuando. La octava palanca: menos tóxicos evitables. No podemos vivir en una burbuja, pero sí podemos bajar la carga. Si puedes, pon un filtro de agua decente.
Evita el uso de ambientadores, velas perfumadas, colonias o sprays. Cocina con sartenes y ollas decentes como las de acero inoxidable o hierro. Y nada de plásticos calientes en el microondas. No se trata de volverse paranoico, se trata de no añadir más leña al fuego. La novena, respiración, ruido y pantallas. 3 cosas que tus genes no entienden bien. Estar todo el día con una respiración superficial por la boca, el ruido constante de bocinas, de notificaciones y 8 horas seguidas de pantalla a 20 centímetros de los ojos. Pequeños ajustes, intentar respirar más por la nariz, sobre todo en reposo, hacer pausas visuales, mirar por la ventana o a lo lejos cada rato. Y la 10ª, el hábito que manda sobre todos, dormir mejor. Podemos hacer todo lo anterior, pero si duermes 4 o 5 horas y mal cada noche, el cuerpo vive en modo emergencia. Dormir poco y mal sube el cortisol, empeora la sensibilidad a la insulina, aumenta el hambre de ultraprocesados y te deja sin energía para moverte. Si solo pudieras trabajar una cosa de este vídeo, yo empezaría por esto. Luz de mañana, menos luz por la noche, ventanas de comida más cortas y una rutina de sueño más estable. No eres un cuerpo lleno de enfermedades sueltas. Eres un sistema que está intentando sobrevivir con genes antiguos en un entorno que muchas veces no tiene nada que ver con lo que tus genes esperan. La medicina es necesaria. Las pastillas son necesarias. Pero si no tocamos el entorno, el riesgo es que cada año tengamos que añadir una más. ¿Cuál es la primera palanca que vas a tocar para que tus genes y tu vida vuelvan a entenderse un poco más? Déjamelo en los comentarios. Y si lo haces con la frase "amo la naturaleza", sabré que te quedaste hasta el final y que compartes esta batalla conmigo. Tú eliges, te leo abajo. Recuerda que este vídeo es solo informativo. Consulta siempre con tu médico antes de hacer cambios importantes en tu salud. Centra los comentarios en cómo podemos mantenernos sanos y fuertes. Y aquí puedes suscribirte al canal para no perderte nada. Y aquí te dejo el vídeo sobre cómo bajar el cortisol y el estrés con ashwagandha. Hoy me he puesto un poquito intenso, pero bueno.